Llegó el momento de saludar a nuestro invitado en piso, el ministro René Fernández de la CEPRELAT. Ministro, muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias también, Eduardo. Muy buenos días para toda la teleaudiencia. Un placer estar en este espacio con ustedes. Ministro, una de las noticias destacadas del 2022 fue la aprobación de Paraguay del examen de Gafilat. Un examen sui generis, fue muy largo. En el caso de nuestro país tuvo muchas complejidades, pero finalmente se tuvo un resultado positivo. Ministro, ¿esto tiene su impacto en términos económicos? ¿Es un factor relevante para la economía paraguaya el haber pasado y pudo haber tenido efectos negativos en caso de no haber pasado Paraguay esta prueba? Sí, asimismo es categóricamente justamente parte de la labor de la CEPRELAT en todo este proceso de la evaluación mutua ha sido socializar la importancia del compromiso país con cumplir con los estándares previstos para la evaluación del Gafilat. Hay que tener en cuenta que en ese sentido, a nivel internacional, existen estándares mínimos, de tal forma que los países que se encuentran integrados al comercio internacional, al intercambio financiero, bancario, mismo también a operaciones de importación y exportación, y fundamentalmente el de las inversiones extranjeras a nivel nacional, bueno, requieren unos estándares mínimos, se requieren unas certificaciones mínimas, y una de ellas es justamente la de ser considerado una jurisdicción cooperante con la prevención y la lucha contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido, el Paraguay se encuentra integrado a la red global que es la del GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que a su vez se va desdoblando en organismos regionales, y el organismo regional al cual nosotros pertenecemos es el GAFILAT, en donde estamos integrados 18 países de América Latina y Centroamérica, y bueno, y en ese sentido el proceso de evaluación mutua, como bien lo mencionaste, fue, para el caso del Paraguay, fue bastante sui generis, bastante complejo, porque sobre todo la línea de tiempo se vio bastante dilatada, teniendo en consideración la pandemia, lo cual generó que bueno, los procedimientos previstos para las evaluaciones mutuas tengan que ser un poco modificados, adaptados a la nueva realidad, lo cual también en ese sentido generó, por un lado, unas dificultades propias de la virtualidad, y por otro lado también cierto beneficio o cierta fortaleza desde el punto de vista que también, al dilatarse un poco más la realización del examen, el Paraguay también pudo ir recopilando mejor las evidencias, aplicando o poniendo digamos, en vigencia el paquete de leyes que fue aprobado al inicio justamente de la evaluación, que fue a finales del año 2019. En los primeros días de diciembre del 2019 fue promulgada, fueron promulgadas las últimas leyes del paquete de 10 leyes que justamente buscaban adecuarse a los estándares del GAFI, conocidas como las 40 recomendaciones. Y en ese sentido, fruto un poco de ese trabajo, es que tenemos el resultado óptimo, prácticamente liderando la región en cuanto al cumplimiento técnico, que es el ordenamiento normativo en base a las recomendaciones del GAFI, con un 93% de cumplido. Ahora, como te decía, realmente el que el Paraguay sea considerado un país cooperante, que no haya ingresado a una lista que se conoce como la IRSG, ¿verdad? Una lista donde hay un seguimiento más intensificado ya por la red global, particularmente con el GAFI. Digamos, representa, además de una plataforma mínima que se requiere en todos los países, también es una plataforma para que el país pueda presentarse como una jurisdicción confiable, ¿verdad? Como un país confiable para las inversiones extranjeras,
en donde además de considerarse las mediciones de riesgo país, que también en ese sentido en este año hemos mantenido y aumentado en algunos casos algunas calificadoras de riesgos internacionales como Moody's y otras. Bueno, entonces en ese conjunto podemos hablar de un ambiente de negocio favorable, seguro, un sistema financiero robustecido, digamos, con todo el mecanismo de prevención, de detección y de sanción de conductas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ministro, queremos repasar justamente en pantalla, tenemos algunos de los datos que estaba mencionando. El cumplimiento técnico de Paraguay, que fue un hito importante de esta evaluación, 93%, como usted decía, liderando la región. Se tiene justamente acá el comparativo de lo que era antes, 2018-2017, un 65% y un mayor componente de no cumplido. Pero en el caso de la evaluación 2018-2022, esto viró y prácticamente se tiene un cumplimiento muy cercano al 100%. Y en la siguiente placa, compañeros, por favor, si podemos ver también lo que son los detalles de la evaluación de Paraguay, que justamente se tiene incluso un cumplimiento de nivel sustancial, la mayoría a nivel moderado, que es todavía un resultado positivo teniendo en cuenta el escenario previo en el que estábamos, y uno de nivel bajo que tiene que ver con la justicia. Ministro, ¿cómo está avanzando Paraguay con estos resultados? El nivel de cumplimiento técnico es muy bueno, pero hay todavía muchas cosas por hacer y hay un plan de acción que Paraguay ya está encaminando para justamente este proceso post-evaluación de Gafilat. Sí, así mismo es. Digamos, un poco la metodología de las evaluaciones mutuas establece que el periodo posterior a la publicación de la evaluación mutua, de acuerdo también al resultado de esta evaluación, en el caso del Paraguay se trata, digamos, por el conjunto de calificaciones obtenidas, nos encontramos bajo el régimen de un seguimiento intensificado, lo cual implica que dentro de un plazo de un año posterior a la publicación, el Paraguay tiene que presentar un informe de avances. Entonces, ese primer informe de avance que tiene que seguir presentándose en un plazo de 3 años, eh, está consolidado en un documento que ha elaborado la CEPRELAT en forma conjunta también con consultores internacionales, que se llama un plan de acciones prioritarias. Ese plan de acciones prioritarias buscó identificar las principales acciones recomendadas por parte del equipo evaluador para el país. En realidad hay un conjunto importante de acciones recomendadas que van siendo enunciadas por cada uno de los resultados inmediatos, que es la parte, digamos, la medición de la efectividad, que es la segunda placa que vimos, y la primera placa, que es el cumplimiento técnico, en donde tenemos observaciones puntualmente en 2 aspectos que también deben ser mejorados. Entonces, de hecho, nosotros ya desde la publicación del informe de evaluación mutua, ya estamos llevando adelante un conjunto de acciones para cumplir con las recomendaciones del equipo evaluador. Una de las principales acciones es la formulación de una evaluación nacional de riesgos de todo el sistema a la contra STB, ¿verdad? Que es un trabajo muy importante en conjunto de todas las instituciones, bastante sistemático. Se obtuvo un financiamiento para una consultoría y un acompañamiento de técnicos de relevancia internacional perteneciente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo. Esas son las principales acciones. Pero tenemos otras acciones también que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de áreas de supervisión, con el fortalecimiento de la calidad de los informes de inteligencia financiera, con el fortalecimiento del resultado inmediato 7, que tiene que ver con la investigación y sanción de conductas de lavado de dinero. Y un poco como te decía, si bien ya venimos implementando esas acciones, puntualmente queremos formalizar como parte de una evidencia también de ese proceso este plan de acción a través de un decreto del Poder Ejecutivo. En este momento nos encontramos en un
proceso de socialización de ese plan a todo el sistema, de tal forma que todos los sectores, todos los actores también puedan hacer sus aportes, comentarios, observaciones respecto a ese plan y posteriormente sería aprobado. Y bueno, el compromiso en ese sentido es por parte de la CEPRELAT, la coordinación nacional, que es el rol que tiene en el sistema ALA nuestro país, y de cada institución es la de llevar adelante las acciones recomendadas conforme al informe de evaluación mutua, que es el que tiene el detalle más completo, vamos a decir, de tanto las acciones recomendadas como las vulnerabilidades o los hallazgos detectados por el equipo evaluador. Ministro, uno de los principales insumos que administra la CEPRELAT son los reportes de operaciones sospechosas. Este año 2022, ¿cómo fue la dinámica de los ROS? Bueno, por un lado, señalar, ¿verdad?, que para nosotros es muy satisfactorio que prácticamente se culminó ya la migración de la recolección de los reportes de operaciones sospechosas de un sistema anterior, digamos que tecnológicamente era un poco más limitado, al sistema CIRO, ¿verdad?, que incorpora ya elementos de inteligencia artificial, de tal forma que las alertas que el sistema va arrojando a la CEPRELAT puedan ser ya a partir de mecanismos o algoritmos que identifican determinadas palabras, determinados hechos, de tal forma que ese análisis ya se dé en forma automática. Bueno, mencionar un poco que aproximadamente tenemos contabilizados con un corte a mediados del mes de diciembre del 2022, que a los efectos también de la elaboración de los informes anuales, tenemos más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas. De esos 11.000 reportes, la gran mayoría o el porcentaje más alto procede del sistema bancario, del sector bancario, porque hay que recordar en ese sentido que el sector bancario es el sector de los sujetos obligados con mayor madurez en el sistema, y distribuyéndose el porcentaje restante en el sector financiero, es decir, financieras, cooperativas y otros sujetos obligados, ¿verdad?, de ese universo de 11.000 reportes de operaciones sospechosas. Esas son las alertas que va disparando el sistema, que evidentemente, si bien esas alertas ingresan directamente ya al sistema CIRO y preliminarmente ya cuentan con un análisis de riesgo que va haciendo el sistema. También eso requiere que los analistas de la CEPRELAT, a partir de una serie de protocolos y de mecanismos de identificación de riesgos y de alertas, vayan generando los productos que son los informes de inteligencia. Esos informes de inteligencia o notas de inteligencia o informes de inteligencia financiera, que son los tres productos principales que hoy día la Dirección de Análisis está generando, son insumos, son los elementos que la CEPRELAT va diseminando a los distintos organismos de investigación que pasan desde el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Secretaría de Estado de Tributación, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Secretaría Nacional Antidrogas, ¿verdad?, que son los distintos órganos de investigación. En ese sentido, tenemos aproximadamente 176 informes que han sido diseminados en el sistema, que vienen, digamos, a sumarse a los informes de años anteriores, que también en muchos casos siguen siendo objeto de proceso y de investigación. Ujú. Ministro, Paraguay registró muchos avances en materia antilavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y creo que uno de los respaldarazos más importantes que tuvo o como reconocimiento a esa gestión fue su nombramiento como vicepresidente del Gafilat. ¿Podría comentarnos cómo
se llega a este puesto que usted ocupa actualmente y si considera justamente que esto representa también un, un apoyo de la región hacia Paraguay y su gestión antilavado. Sí, así mismo es. En el plenario que ha sido realizado recientemente, en diciembre del 2022, en Buenos Aires, en el plenario de Gafilat, que es, digamos, es un evento que se realiza 2 veces al año, en donde el Gafilat va un poco haciendo una revisión de todas las actividades del año, los informes de las distintas comisiones de trabajo y también se hace un cambio de autoridades, ¿verdad? En ese sentido, el Paraguay, a través de mi persona, propuso o manifestó su interés de ocupar la plana directiva y luego de las conversaciones y luego de la socialización de la candidatura, fue aprobada por unanimidad de los 18 países que forman parte del Gafilat, sin que existiera otra candidatura. Y acaba de señalar que, de acuerdo un poco a los estatutos del Gafilat, el sistema funciona de tal forma que el país que accede a la vicepresidencia en un año, el año posterior accede a la presidencia. Es un poco entonces, de hecho también ya prácticamente en ese sentido tenemos asegurada la participación en carácter de la presidencia para el año 2024. Realmente este es un reconocimiento por parte del Gafilat del compromiso asumido por el Paraguay, particularmente en este proceso de evaluación mutua, pero ya a través de una, digamos, de una historia de trabajo que venimos llevando adelante. Hay que recordar que el Paraguay es uno de los países fundadores de lo que en el año 2000 se llamaba el Gafi-Sud. Entonces, bueno, a través de el transcurso del tiempo, permanentemente el Paraguay ha ido participando de las actividades. Cabe señalar en ese sentido que en el año 2011 fue la última vez que el Paraguay accedió a la presidencia en aquel entonces el Gafi-Sud. Y bueno, 10 años después volvemos a acceder a ese plano, ¿verdad? Por eso realmente es muy importante y más allá de la individualidad, ¿verdad?, de que recaiga sobre mi persona como coordinador nacional, es realmente un reconocimiento del esfuerzo realizado por el país, particularmente en el contexto de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, pero en general del trabajo que ha sido realizado durante los últimos tiempos, que como sabemos la CEPRELAD estuvo liderada por el doctor Carlos Arrey, ¿verdad? Que accedió a otra posición dentro también del gobierno y me tocó un poco a mí recibir en ese sentido esa distinción. Ministro, para ir redondeando, Paraguay, como decíamos, avanzó mucho, pero tiene todavía mucho por hacer. Este factor o este tema de seguir avanzando en materia antilavado es clave para el país y para la economía paraguaya, para atraer inversiones y para que el Paraguay siga creciendo. Sí, así mismo, es categórico. Si bien hemos aprobado el proceso de evaluación mutua, hay mejoras que deben ser realizadas y justamente el hecho de que el Paraguay se comprometa a seguir avanzando en esas mejoras que han sido recomendadas, también genera ese factor de seguridad para la inversión extranjera. Es decir, estamos en un proceso de movimiento, no es un proceso estático, no es que ha culminado, sino que es un proceso permanente de mejora continua. Hay que recordar en ese sentido que ya están inclusive previsto el cronograma para la quinta ronda de evaluaciones. Durante el año 2023 estaría culminando ya los últimos países que participan en la cuarta ronda de evaluaciones, que son Bolivia y El Salvador, ¿verdad? Y después ya empezaría la quinta ronda. Entonces, es un desafío permanente, porque en realidad hay que señalar que
En ese sentido, la criminalidad organizada y sobre todo la criminalidad económica es un fenómeno en constante evolución. Fíjense que hoy día uno de los desafíos más importantes que asumen todas las jurisdicciones, toda la red global, es el de la regulación de los activos virtuales, digamos, la prestación de servicios de activos virtuales, que genera una serie de desafíos también, sobre todo desde el punto de vista de la regulación y la supervisión. Entonces, bueno, esos son nuevos desafíos que tenemos que ir incorporando y que en el futuro, si bien el Paraguay fue el primer país que fue evaluado en cuanto a esa recomendación, que es la número 15, todavía hay mucho que trabajar. Ministro, muchísimas gracias y esperamos contar con usted nuevamente en Proeconomía y Finanzas. Bueno, muchas gracias. Que tengamos buen día.